Bien, pues conozcamos un recinto que nos invita a reflexionar sobre el odio a lo distinto. Vamos a verlo. Ubicado en Plaza Juárez en el centro histórico, el Museo Memoria y Tolerancia abrió sus puertas en octubre de 2010, buscando difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia y los derechos humanos. Memoria y Tolerancia es un proyecto de dos mujeres mexicanas, iniciaron muy jóvenes, precisamente con la intención de dejar una propuesta a la ciudadanía. ¿Qué mejor que promover distintos valores en la sociedad mexicana, generar un cambio desde la conciencia y desde la acción social? Así como crear conciencia a través de la memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y otros crímenes. Es por ello que se exhiben crímenes perpetrados a partir del siglo XX y que han sido reconocidos como genocidio o que están en proceso de serlo por tribunales o comisiones de la verdad. En esta área podemos encontrar los siguientes acontecimientos históricos. Sala Holocausto. Narra los crímenes perpetrados en la Alemania nazi. Sala Armenios. Profundiza en las muertes provocadas en las deportaciones conocidas como caravanas de la muerte. Sala Ex-Yugoslavia. A partir de los movimientos nacionalistas y separatistas que provocaron la desintegración de Yugoslavia, se cometieron atrocidades inenarrables. Sala Ruanda. Informa los hechos de un genocidio totalmente planificado y coordinado desde las más altas esferas gubernamentales. Sala Camboya. Recuerda los crímenes cometidos durante la Guerra de Vietnam. Sala Guatemala. Con datos sobre la represión y persecución contra la población indígena. Sala Darfur. Narra los ataques masivos a las tribus negras en Sudán. Posteriormente se da la transición de la memoria a la sección de la tolerancia, en donde continúan las salas con las siguientes temáticas. El otro yo. Invita a ver al otro como una persona que piensa, siente y experimenta el mundo de una manera única e irrepetible, al igual que tú. Estereotipo y prejuicio, relacionada con los preconceptos por sexo, religión, política, raza, niveles socioeconómicos, rasgos físicos, entre otros. Discriminación, definida como la raíz misma de la intolerancia. El poder de los medios de comunicación, en donde se puede ver la influencia que tienen en la generación de estereotipos. Diversidad e inclusión. Respeto a la diversidad, la tolerancia, el diálogo y el entendimiento mutuo. En la sala Nuestro México hay un simulador de video en donde eres aceptado o rechazado, tal y como le ocurre a los cientos de miles de migrantes que transitan por nuestro territorio en busca de una mejor vida. Cuenta además con exposiciones temporales, auditorio, terraza, biblioteca, un centro educativo, un área para niños y una tienda. Un oasis de entendimiento y respeto en plena Ciudad de México. Es el Museo Memoria y Tolerancia. Yo los veo en la próxima.